Cáncer renal. Como introducción tenemos que los riñones son órganos del tamaño de un puño que forman parte del sistema urinario. Las personas tenemos dos riñones, ubicados a cada lado de la espina dorsal, justo debajo de la caja torácica. Los riñones son responsables de la filtración de la sangre. El cáncer es una enfermedad que aparece cuando las células del organismo crecen sin control y forman un tumor. Este tumor puede ser maligno, indolente o benigno. Un tumor maligno es canceroso, lo que significa que puede crecer y diseminarse a otras partes del cuerpo. Un tumor indolente también es canceroso, pero este tipo de tumor raramente se disemina a otras partes del cuerpo. Y un tumor benigno significa que el tumor puede crecer, pero no se diseminará. En cuanto a la definición, tenemos que el cáncer de riñón se origina cuando las células sanas de uno o ambos riñones cambian y crecen sin control y forman una masa llamada tumor cortical renal, como vemos aquí en la imagen que se puede observar el tumor. En cuanto a los tipos de cáncer renal, tenemos que pues, el tipo más frecuente de cáncer renal es el carcinoma de células renales, que representa aproximadamente el 90% de todos los casos de cáncer de riñón y alrededor de 1.400 muertes anualmente. El tipo más frecuente de cáncer de riñón en los niños es el conocido como tumor de Wilms. El carcinoma de células renales puede ser caracterizado en diferentes subtipos según la estructura y función de las células afectadas. Tenemos como primer punto el carcinoma de células claras. Este es el tipo más común de carcinoma de células renales y corresponde al 70% de los casos. Es el de peor pronóstico. Las células de este subtipo tienen una apariencia muy clara y pálida como podemos observar en la imagen. Como segundo punto tenemos el carcinoma papilar, el cual representa un 10 al 15% de los casos. Las células de este subtipo producen estructuras en forma de dedos en la mayoría de los tumores, como lo observamos en esta imagen. Y aquí por último tenemos el carcinoma de células cromófagas, el cual representa el 5% de los casos. Las células de este subtipo también tienen una apariencia clara o pálida, pero se diferencian del de células claras debido a que son mucho más largas que las de este. El 10% restante de cánceres de riñón incluyen los siguientes: el carcinoma de células transicionales o carcinoma urotelial, que representa aproximadamente el 5 al 10% de los cánceres renales. Se origina en la capa interna de la pelvis renal y pues la cual es una estructura en forma de embudo en los riñones que colecta y drena la orina. El tumor de Wilms o nefroblastoma es el tipo de cáncer de riñón más usual en niños. Es muy inusual en adultos porque, como mencioné, pues se presenta en niños de 2 a 3 años de edad y representa aproximadamente el 5% de todos los casos de cáncer infantil. Los sarcomas renales representan menos del 1% de las personas con cáncer de riñón. Los sarcomas renales se originan en los vasos sanguíneos o en tejidos conectivos del riñón. En cuanto a la epidemiología, corresponde al 2 al 3% de todos los cánceres. Tiene una mayor incidencia en los países occidentales y corresponde a la lesión sólida más frecuente en el riñón. A un 90% de las lesiones en el riñón terminan siendo un tumor maligno. El cáncer de riñón es uno de los 10 cánceres más comunes que afecta tanto a hombres como a mujeres. La incidencia es mayor entre las personas mayores, pues la edad promedio de aquellos diagnosticados con cáncer de riñón es de 64 años de edad. En cuanto a los factores de riesgo, a pesar de que la causa directa del cáncer de riñón en una persona en particular se desconoce, existen factores específicos que pueden incrementar el riesgo de desarrollar cáncer de riñón. Entre estos tenemos el tabaquismo, la obesidad, la hipertensión y la predisposición genética, es decir, tener a un familiar de primer grado con antecedentes de cáncer de riñón. Se debe tener en cuenta que el hecho de tener un factor de riesgo no necesariamente significa que una persona vaya a desarrollar el cáncer de riñón.
En la presentación clínica, pues no es específica, pero sí se conoce una triada clásica que está formada por una masa palpable, dolor en el flanco y hematuria microscópica. En cuanto a los síntomas, podemos mencionar la anemia, hematuria, que pues es sangre en la orina, fatiga, pérdida de peso, abultamiento, dolor en la espalda baja y pérdida de peso. Los estadios tenemos que la clasificación nos permite conocer el grado de propagación del cáncer, o sea, la metástasis, de modo que se puede desarrollar un plan de tratamiento personalizado para el paciente. La clasificación es realizada más a menudo durante la cirugía, donde un oncólogo toma muestras de tejido de regiones específicas para hacer un análisis. Las etapas son la etapa 1, en la que el tumor canceroso se encuentra solamente en los riñones. Este no se ha propagado hacia los nodos linfáticos u otros órganos y el tumor tiene un tamaño aproximado de menor a 7 centímetros. En la etapa 2, el tumor canceroso se encuentra solamente en los riñones. Este no se ha propagado hacia los nodos linfáticos u otros órganos. El tamaño del tumor es mayor a 7 centímetros. Y en la etapa 3 tenemos que las células cancerígenas han crecido hacia venas mayores, por ejemplo la vena renal o la vena cava, y pueden haberse propagado, o sea que ya han hecho metástasis, hacia nodos linfáticos cercanos. Las células cancerígenas no se han propagado hacia nodos linfáticos distantes u otros órganos. Mientras que pues en la etapa 4, esta es la etapa más avanzada del cáncer de riñón, las células cancerígenas se han propagado más allá de la fascia renal y puede o no haberse propagado hacia nodos linfáticos distantes u otros órganos. O sea que aquí hay una gran metástasis del cáncer renal. En el diagnóstico, pues el médico le va a diagnosticar el cáncer de riñón a revisar su historia clínica y al hacer un examen físico junto con un análisis de sangre y orina. También se hará uno o alguno de los siguientes exámenes de diagnóstico por imágenes, que pues podemos mencionar como primer punto la tomografía computarizada, la cual usa rayos X para tomar una imagen completa de los riñones y el abdomen. Se puede realizar con o sin contraste y se utilizan pequeñas cantidades de radiación. Con frecuencia, una tomografía computarizada muestra si un tumor puede ser canceroso o si se ha propagado fuera del riñón. Como segundo punto tenemos la resonancia magnética, la cual se realiza una imagen completa de los riñones y el abdomen, pero sin radiación. Se puede hacer con o sin material de contraste y pues se deberá evitar en personas con diálisis o con muy baja función renal. La resonancia magnética, pues a veces no es tan recomendada porque puede costar más que una tomografía computarizada y puede tardar más tiempo en realizarse y las imágenes tal vez pues no sean las más claras. En cuanto al ultrasonido, utiliza ondas de sonido para obtener una imagen completa de los riñones y el abdomen sin radiación. Parece ser útil para ayudar a determinar si la masa en sus riñones es un quiste lleno de líquido o si se trata de un tumor sólido. Esta prueba se realiza sin contraste. Y por último tenemos la biopsia, que se puede utilizar en casos especiales, pero en general no se recomienda. Porque pues una biopsia implica lo que es extraer una pequeña porción de riñón con una aguja y luego analizarla para ver si hay células cancerosas. Como último punto vamos a hablar del tratamiento. El tratamiento depende del estadio del cáncer de riñón, el estado general de salud, la edad y otros factores. El tratamiento puede incluir una o más de las siguientes opciones, como la cirugía, que es el tratamiento más común para el cáncer de riñón, puesto que la mayoría de las personas con cáncer en estadio temprano, que puede ser estadio 1, 2 y 3, se pueden curar con cirugía. En esta, pues mencionamos lo que es la nefrectomía parcial, en la cual solo se extirpa el tumor o parte del riñón con el tumor para dejar la mayor cantidad de riñón posible, como podemos observar en la imagen. Y la nefrectomía radical, en la cual se extirpa todo el riñón. También se pueden extirpar, de ser necesario, los tejidos que rodean el riñón y los nódulos linfáticos. Como segundo punto tenemos la ablación térmica,
la cual destruye al tumor pues al quemarlo o congelarlo. Se utiliza con mayor frecuencia para tumores pequeños en personas que no son buenas candidatas para recibir la cirugía de nefrectomía. Y por último punto tenemos lo que es la vigilancia activa, que se usa si es un tumor pequeño de menos de 4 centímetros. La mayoría de los tumores pequeños crece lentamente y es posible que no sean cancerosos, pero pues de todos modos necesitarán pruebas y monitoreos frecuentes. Muchas gracias.